Día, y lo hacemos con Pablo García, director de Diva Cons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. No sé si por dónde empezar, tenemos múltiples referencias. No sé si empezar por lo que pasaba anoche o por esta mañana. Escógeme, no sé si quieres comentar cómo venimos de Wall Street, que parece que de repente se apagan los miedos, 4 jornadas de subidas. No sé qué va a pasar con la volatilidad y luego ya pasamos aquí a nuestro territorio europeo y lo que va a dar de sí el día. Bueno, pues por ahí con un poco de sentido común horario, el cierre de ayer fue, yo creo que estamos teniendo un mes de enero e inicios de febrero trepidante, ¿no? Hemos tenido una cuesta de enero y después parece que la llegada del tigre pues ha sentado francamente bien a los mercados. Yo creo que lo que hay detrás, sobre todo, de este cierto optimismo es que, bueno, los resultados empresariales están saliendo, y abrimos un paréntesis enorme con los de Facebook, bastante razonables, incluso superando las expectativas, con un claro carácter marcado por el sector financiero, que sigue publicando bien, y también por un sector de cíclicos pesados, con metales, minas, petróleo, que sigue haciendo buenos resultados. Obviamente hay siempre resultados que nos han gustado, Saipem, PGS, en Europa, en Oil Service, o por supuesto lo que hemos visto con Facebook. Entrando un poquito en materia, bueno, hemos visto buenos resultados de las tecnológicas norteamericanas, hemos visto a Alphabet dando unas cifras sobre todo de publicidad extraordinarias, o Microsoft, o sobre todo Apple, que fueron unas cifras récord. No olvidemos esto, porque el periodo en el que entra, digamos, Meta Platform o Facebook, pues es un periodo de transición, con lo cual las cuentas hay que leerlas desde ese punto de vista. Yo creo que Zuckerberg lo ha dicho bastante claro, el tema del Reality Labs, de los sistemas de vídeo, pues están, digamos, las pérdidas operativas son razonables por las inversiones que han hecho. La apuesta, por supuesto, por el metaverso, que está teniendo un fuerte impacto, pero no olvidemos que las ventas totales de la compañía, hasta 33,67 billones de dólares, subieron un 20% y superaron de nuevo las expectativas del consenso. Lo hemos visto en varias compañías, es decir, los resultados no están siendo en absoluto malos, pero es verdad que las expectativas para este 2022 están siendo bastante más conservadoras. Tenemos una base comparable muy exigente y encima una serie de inversiones. El CAPEX que prevén anualmente es entre 29 y 34 billones de dólares, cuando el consenso ni siquiera prevé alcanzar los 29 billones. Yo creo que esa es la lectura, ¿no? Hay que prepararse para una situación un poquito más compleja, pero lo que son los que llaman ellos los usuarios activos diarios, los usuarios familiares, los mensuales, bueno, quedan un poco por debajo de lo previsto, pero no creo que sea eso lo que haya alarmado al mercado, sino esas expectativas de mayores inversiones. Y bueno, pues el mercado, lo que sí es cierto, Eva, es que está siendo mucho más agresivo. Es decir, cuando tienes unos ratios tan elevados, en el momento en el que no cumples con alguna de esas expectativas, ese PER, que precisamente cotiza en el momento actual, la cotización, las expectativas futuras de beneficios, se descuenta de una forma muy importante, como estamos viendo en el aftermarket de Facebook. Pues lo decías, hablando de las franjas horarias, venimos ese comportamiento de los valores ya incluso en el after hours y ya con la mirada puesta en lo que va a venir. Antes de pasar a los valores protagonistas, antes de esos resultados que seguro que ya has podido, aunque acaban de llegar hace nada, resultados de BBVA, me gustaría que pusiéramos la mirada en lo que es la cita ineludible del día con Christine Lagarde, con el Banco Central Europeo, un día después de ese dato preliminar del IPC de la eurozona, 5,1%, y en el que no sé qué es lo que podemos esperar, porque de momento parece que no están por la labor de un giro en la política monetaria a pesar de la inflación. ¿Cómo ves esta cita, Pablo? Bueno, no se espera grandes cosas de la señora Lagarde, aunque su lugarteniente de Guindos ya ha empezado a quitar ese calificativo de temporal a las subidas de la inflación. Y es que Estados Unidos podría llegar el mes de enero al 7,3%, pero Europa ya marcaba ayer un 5,1%. Pero, como siempre digo, es que al final tienes que dar las dos patas, ¿no? O sea, si tienes una inflación al 5,1, pero mantienes los tipos de interés
en el 0%, tu inflación real, tus tasas reales son muy negativas. Ese es el inconveniente. Eva, es que si no suben los tipos, la competitividad de Europa va a caer y de momento seguimos viendo como la señora Lagarde pues pone velas a Santa Justa y Rufina, y Santa Justa y Rufina no están por la labor, porque la crisis energética desde luego está provocando nuevas tensiones de los precios. Es verdad que podemos tener menos cuellos de botella, es verdad que la reactivación de la demanda a lo mejor no es tan potente, porque estamos viendo como el FMI ha dicho que bueno, puede haber una cierta desaceleración del crecimiento. Incluso hemos visto que el mercado laboral norteamericano, con el dato de ADP, pues posiblemente no sea tan potente. En cualquier caso, son inflaciones desorbitadas, ¿no? Yo creo, francamente, que la señora Christine Lagarde, por un lado, tiene el ángel y el demonio, y le están diciendo, oye, entiendo que tengas que dar un mensaje de esa inflación menos temporal o más estable y que tienes que subir los tipos posiblemente como descuentan en el mercado. En diciembre ya se descuentan los swaps, subidas de tipos en Europa, pero por otro lado el demonio le está diciendo puedes provocar un credit crunch, es decir, una crisis crediticia. ¿Por qué? Porque las economías domésticas, nosotros estamos endeudados, las empresas están endeudadas y las administraciones públicas están muy endeudadas. Si subimos los tipos, lo que puede ocurrir. Y de hecho la señora Botín ya empezó a comentar algo, ¿no? De que, bueno, las empresas a lo mejor no están accediendo tanto al crédito, aunque el consumo de las economías domésticas sigue siendo fuerte, las empresas, bueno, puede haber una cierta restricción del crédito. Si eso ocurre, vamos a tener subidas de mora, vamos a tener, por supuesto, dificultades en lo que es el pasivo circulante, es decir, las compañías no tienen demasiado activo circulante para pagar las deudas a corto plazo y llegamos a suspensiones de pago. No quiebras, pero sí, desde luego, los inminentes son suspensiones de pago. Yo creo que eso es lo que está detrás de que la señora Lagarde no dé su brazo a torcer con algo que parece evidente, esta inflación que es muy superior a los objetivos del BCE. Cuando lo haga, desde luego, yo creo que podemos tener un problema en los mercados porque ya estamos viendo que el mercado de bonos, cuántas veces lo hemos repetido, ¿verdad, Eva? En negocios de televisión, la curva de tipos tiene un camino indefectible, que es subir. Y ya hemos visto como el boom, ¿recuerdas las recomendaciones que damos a los telespectadores con el corto apalancado del boom, que también nos está funcionando en las carteras, que aunque sea renta fija, lo que estás haciendo es jugar en contra, porque esperas caídas de los precios de los bonos, ya lo tenemos al 0,035. Es decir, el mercado te está diciendo, Lagarde, no te creo. Lagarde, la inflación se está disparando. Pero insisto, lo que hay detrás de Lagarde no es que sea tan necio, ¿no? No lo es. Es intentar, insisto, evitar un credit crunch que nos puede provocar pues esa famosa estanflación, paro, estancamiento de inflación. La verdad es que la patata caliente que tiene en el año chino del tigre la señora Lagarde es bastante complicado, pero con el banco, bueno, hemos visto el Banco Central de Brasil, hemos visto el Banco Central de Polonia, el Banco Central de muchos bancos centrales, por supuesto el del Banco de Inglaterra, que va a tener nuevas subidas de tipos hoy. No puedes ir contra marea y esperar a que la divisa te pueda compensar ese movimiento que no estás haciendo con los tipos. En ese contexto, ante ese difícil, ¿no?, movimiento que tiene que llevar a cabo el BCE, las preocupaciones de solvencia, de morosidad, toca mirar a lo que ineludiblemente es el sector directo, ¿no?, causa-efecto al que va dirigido cualquiera de estos movimientos, es el sector bancario. No sé cuál es el escenario que anticipas para ellos y al mismo tiempo acabamos de conocer esos resultados de BBVA terminando lo que son los grandes bancos del mercado español en rendir cuentas hasta el mercado. Vemos ese resultado recurrente de 5.069 millones de euros en 2021, el mayor de los últimos 10 años. Y bueno, pues con todo esto, ¿cuál es la radiografía y cómo lo estás viendo? Pues mira, hemos insistido en nuestras apuestas, que también comentamos, aparte del corto apalancado del boom, están en las financieras, sentido común, bancos seguros, y están en Metal and Mining, que también nos ha funcionado bien, los cíclicas, ¿no?, incluidos metales, minas o petróleo. En el caso del sector financiero, lo mejor son los bancos comerciales. De hecho, a un paréntesis, la banca norteamericana no ha publicado malos resultados, pero sin embargo les han dado pal pelo, Es decir, el mercado americano ha habido tomas de beneficios para un JP Morgan que publicó unos buenos resultados. Los analistas tenemos que intentar salirnos de toda esta vorágine de los intradías, ¿no? En el caso del sector bancario español, ¿por qué? ¿Por qué crees que el IBEX está en positivo en el año cuando el Standard & Poor's es un índice más tecnológico, cuando el Eurostock es un índice más financiero?
nuestro IBEX es un índice hiperfinanciero. Por eso estamos teniendo una buena evolución en el IBEX. Hemos visto buena publicación de Santander, excelente publicación en calidad, como siempre, de Bankinter, muy buena publicación de Banco Sabadell, con una reestructuración muy evidente con el nuevo management que ha cogido el toro por los cuernos con TSB, con ventas de activos no estratégicos, y algo más mixtos los de CaixaBank. En el caso de BBVA, lo que hemos podido ver, porque el panadero de la bolsa se levanta muy temprano, pero BBVA no da las cifras tan tempranas. Han sido buenas cifras como hemos visto en el Banco Cántabro. Es decir, bien o muy bien en cuanto a solvencia con el Core Tier 1 fully loaded en 12,8%, aunque ha quedado un poco por debajo de las estimaciones del consenso. Bien en mora, porque sigue en el 4,1%, prácticamente lo previsto. Es decir, la mora de momento no está repuntando con fuerza. Cuando los ingresos han sido mejores de lo previsto, cuando los beneficios operativos han sido mejores de lo previsto, también en la parte de comisiones han sido mejor de lo previsto y los márgenes de intervención. Y como decías, el beneficio neto 1,34 en el cuarto trimestre, superando 1,05 billón euros esperados. Es decir, son mejores cifras de lo previsto, son cifras de calidad y, bueno, tranquilizarán un poco al mercado, porque el inconveniente que hemos visto en el banco es que tiene mucho potencial, obviamente, la operación en Turquía, optando por el 100% a Guarantee Bank, pero obviamente el miedo no nos lo da Turquía, nos lo mete el señor Erdogan, ¿no? Que es el que tiene movimientos yo creo que tendría que ir a la Facultad de Economía, por lo menos un primer curso, para saber lo que está haciendo con los tipos y con la inflación. Así que, bueno, es un banco bien gestionado, es un banco con potencial de crecimiento, por supuesto en México, en España, en Turquía, y la verdad es que los resultados, insisto, son satisfactorios en una primera lectura. Antes de cambiar de asunto, quería preguntarte, Pablo, porque sí que veíamos ayer cómo el Banco Santander sí iba a liberar provisiones, esas provisiones que se hicieron en 2020, sobre todo para evitar o poder afrontar cualquier situación inédita en torno a la pandemia, pero es verdad que el resto de los bancos están aplazando esa decisión. CaixaBank lo aplazaba hacia la mitad del ejercicio 2022, Sabadell lo descartaba y, sin embargo, sí lo llevaba a cabo en el Reino Unido por esa mejora de la condición económica. De alguna manera, esa decisión o esa precaución que están llevando la mayor parte de los bancos hace dudar o al menos dejar un hilo de cautela en cuanto al convencimiento de la recuperación económica, o cuál es la evolución, no sé si tanto del mercado doméstico, que a tenor de, sobre todo, la presencia de algunos de estos bancos nuestros nacionales, o también la evolución de la política a nivel europeo. Bueno, mira, yo llevo 26 años trabajando en el sector bancario y lo que he visto es que después de la crisis, de la gran crisis provocada por Lehman, etcétera, los bancos han cambiado muchísimo y los que más han cambiado han sido los reguladores. Es decir, el regulador cada vez ha sido mucho más timorato de cara a la gestión de las provisiones o al pago de dividendos, a la salida de caja de los bancos, y yo creo que eso lo hemos visto en los últimos años, que los bancos han aguantado francamente bien y, de hecho, a la pandemia del COVID lo han aguantado de una forma muy estoica, gracias a que precisamente las provisiones han sido elevadas. Algunos podemos criticar, oye, si liberas provisiones tienes más dinero para poder invertir, para crecer, para muchas cosas, ¿no? Pero insisto que el regulador, después del histórico que ha habido y de las crisis que ha habido, ha preferido ser, pues eso, timorato, conservador, y eso es lo que ha hecho que el sistema de provisiones sea muy cauteloso. Insisto que con el COVID se hizo una recomendación que fue prácticamente el, oye, no se pagan dividendos para preservar capital, porque no tiene sentido que tengas unos fondos propios, capital más reservas, los dividendos se quedan en reservas, fortaleces tus fondos propios, pero si estás pagando dividendos, al final estás saliendo ese dinero de las reservas, ¿no? Con lo cual, amplía el capital cuando estás pagando dividendos, ¿vale? Bueno, no quiero ser muy teórico, pero no tiene ningún sentido. Con lo cual, bueno, yo entiendo que son políticas conservadoras, pero las provisiones de BBVA, 832 millones, se esperaban 875, son bastante razonables. Y no olvidemos que el COVID es un dato anómalo, un outlier que llamamos, ¿no? Es decir, es que de repente puede llegar algún otro brote o algún otro problema y los bancos están preparados con ese colchón. Por eso los ratios de solvencia son tan buenos, por eso estamos mejorando los ratios de eficiencia, el cost-income ratio, por eso estamos viendo que, bueno, de momento el sector goza de salud y está aprovechándose de esa subida de la curva de tipos
porque los márgenes, los net interest income, los spread, los márgenes se amplían y hacen que la rentabilidad sobre los fondos propios, como hemos comentado, ROE, esté mejorando, pero de una manera conservadora. ¿Podríamos hacerlo más acelerado? Sí, pero ¿eso qué significaría? Que tendríamos un perfil de riesgo más elevado. Y como hemos dicho, el regulador en los últimos años ha sido especialmente prudente. Personalmente prefiero que lo siga siendo y que las provisiones se vayan eliminando de una forma paulatina. Pablo, no nos queda tiempo, pero te voy a colar uno y realmente la pregunta final que quería hacerte también. Terminando con la banca, y precisamente hace un momento apuntabas la buena gestión del Sabadell, cómo ha llevado esos resultados. Estabas hablando de la precaución, que es un buen compañero de viaje para las entidades y para esas inversiones. Y hemos conocido esta misma noche cómo el Banco Sabadell lograba, por primera vez en su historia con el Banco Central Europeo, mejorase esa decisión de capital que baja del 2,25 al 2,15% por esas provisiones precisamente. No sé si que me podrías hacer una valoración sobre esto. Y para terminar, ese asunto de... Había críticas, pero finalmente la Comisión Europea ha aprobado el contemplar, ¿no?, como el gas y la energía nuclear como energías verdes para apoyar esa transición energética que va a suponer. Y ya no te robo más tiempo. Bueno, pues mira, el caso Sabadell es que es obvio. Es decir, después de la salida de Guardiola y toda la vieja guardia de Sabadell, que quiso asegurarse su futuro con la fusión de BBVA, el banco ha cambiado por completo y todos los analistas yo creo que hemos aplaudido. Yo creo que el coraje del banco catalán en reestructurar todo, en los problemas que tenía con la filial británica, en la venta de activos, que hizo una venta de activos masiva y muy importante, y en buscar esa eficiencia, esa mejora en los ratios de capital. Y lo que estamos viendo simplemente es que cuando un estudiante empieza a estudiar de verdad y pone los codos, pues al final el profesor le dice, oye, enhorabuena, este es el resultado, este es el premio. Y eso es lo que le ha dicho el BCA en los requerimientos de la fase total de capital del 12,9%, el mínimo de la fase, bueno, hay unos temas teóricos del 8,46%, es decir, lo que está diciendo a Banco Sabadell es que va por el buen camino y lo está haciendo bien. Y muy rápido, con la Comisión Europea aprobando la energía nuclear y gas para ser energías verdes en este periodo de transición energética, lo que demuestra es que, aunque el objetivo verde es bueno y a todos nos gusta, quizás se había corrido demasiado rápido. Yo publicaba un artículo en mi blog de expansión que insistía, lo verde cuesta. Y es caro. Si hacemos un periodo de transición súper rápido, lo único que vamos a provocar es que esto cueste dinerito. Yo no digo que sea bueno ni malo, pero hay que decir la verdad, hay que decir las dos partes del asunto, ¿no? Obviamente el tema de la energía nuclear viene por Francia. Es que a Francia la machacas. Con lo cual, es una forma de darle en el lomo a Francia y decirle, bueno, vas a tener más tiempo y vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Pues con esa mascota nos vamos a quedar. Pablo García, director de Diva Consorfa Value, un placer haber contado una vez más con su análisis tempranero. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva. Y nosotros continuamos pendientes del mercado, en esta ocasión de las criptomonedas, donde se impone el rojo. De los 100 principales tokens, apenas el 10%